Hola mi gente latino, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, soy Monca. ¿Cómo puede verlo? Bueno, mis redes sociales las tienes, ya sabes dónde las tienes. Y bueno, hoy quería hablar pues de... Básicamente, bueno, seguramente sabrás que eres de España o no. Pues sabrás quién es Marisol. Fue una niña prodigio de los 60. Pero es que recientemente, pues, si tú investigas su vida, te das cuenta de que básicamente su vida no era tan idílica como uno se puede imaginar. Vamos a hablar de esto, más importante. Vale, para si no lo sabes, pues Marisol nació en el 4 de febrero de 1948 con el nombre real de Josefa Flores González. Ella nació en la calle Refino, en el número 10, en el típico corralón malagueño donde vivían muchas familias. Sus padres eran Juan Flores Montoro y María Cayetana González Moriana. Y ella era la hija mediana de este matrimonio y pertenecía a una familia humilde. De pequeña le gustaba mucho el baile y se unió a una organización llamada Coros y Danzas. Recordemos en España el contexto de la época. El franquismo, que algunos dicen que está bien, pero no, había mucha pobreza. Así que para los fachitas que ven este vídeo, te callas, en el franquismo había pobreza. Y bueno, ella fue descubierta en los años 60, a finales de los 50, por un hombre llamado Manuel Goyanes, que era un productor pues de la época. Cuando Marisol o Pepa, la vamos a llamar así, se fue a Madrid en un viaje con este grupo. Y ahí es donde empezó a ser descubierta. Ahí es donde sería descubierta por este señor. Básicamente el grupo se llamaba Los Joselitos del Cante. Y es que pues ella formaba parte de este grupo. Y es que pensemos que básicamente estamos hablando de todo lo que contó Marisol a finales de los 70 en España. Fue mucho antes del Me Too y todo lo de Harvey Weinstein. O sea, estamos hablando de mucho tiempo antes. Y básicamente hacían una gira por todo el país con este grupo, donde tenía ella 8 años. Y nos cuenta que ella dormía en la misma cama que la amante del empresario, que se llamaba una tal Encarna, que era la cual le levantaba la mano muchas veces, pero con saña y mala sangre, como ella dice, que le tenía muy mal, no le caía muy bien. Las primeras películas de Marisol serían fueron al comienzo de los 60. Fueron sus primeras películas, con la película Un rayo de luz, que fue su primera película donde, también te digo, ella encarnaba esta imagen de como la niña perfecta de la época del régimen franquista. Y es muy curioso porque también sentaba un poco como de moda, porque muchas niñas de la época básicamente como la imitaban. Lo que hoy sería como un poco las influencers del momento de ahora, pero en aquel momento con una ideología mucho peor. La película más famosa de Marisol es Tómbola y muchas otras. A la edad de 15 años le diagnosticaron una úlcera de estómago, la cual fue causada por este estrés de duro trabajo al que la sometían. Y es que ya con 15 años se dice que ella quería abandonar el cine. Era una exigencia absoluta en su trabajo. Una de las cosas que cuenta Marisol de esta señora, de la tal Encarna, era sobre el tema de que la golpeaba. Y es que fueron a Girona, y donde este empresario que había contratado a su grupo, cuando ella tan solo tenía 8 años, este empresario le dijo a Marisol que se levantase el vestido. Cuando este hombre la vio, pidió que llamara al padre de Marisol y me la mandó de nuevo a Málaga. Nunca supimos muy bien cómo era eso. Marisol estaba muy en shock, evidentemente, y la abuela de Marisol se desmayó en la hamaca. Y en esta entrevista también dijo algo, en Interview,
curiosamente aparecería, que es cuando en esta entrevista de interview, en ese número donde ya dio la entrevista fue donde se publicó su desnudo sin consentimiento. También dijo en esta entrevista, añadió que cuando Marisol dormía en casa de esta señora, la tal Encarna, el señor empresario y Encarna hacían juegos de mayores, incluso estando la propia Marisol durmiendo en esa cama. Así que evidentemente Marisol cuando llegó a Madrid ya estaba de aquella manera. En 1979 es cuando hizo esta entrevista con José Luis Morales. Ella tenía en ese momento 31 años y esta entrevista conmovió una sociedad que despertaba la democracia en la época de la transición. Y es que Marisol ya quería romper con ese pasado de niña prodigio que siempre le habían puesto, pero ahora para muchos aún seguía siendo la niña prodigio del cine español, a la cual Manuel Goyanes descubrió en Madrid. Y no sé, nadie, y si lo vemos con los ojos de ahora, nadie le parece extraño que un señor hablara con los padres de Marisol y estos llegaran de acuerdo a que Marisol se fuera a casa de este señor donde ella pasaría su infancia con los hijos de este hombre. Y es que Marisol Pepa Flores le despojaron de su identidad. Y es que se fue, ella misma dijo, se fue que básicamente el señor le cambió el nombre de Pepa a Marisol, la tiñó el pelo de rubio y le operó la nariz. Cuando Marisol, si vemos fotos de ella, la mayor, es castaña. Dice, ella propia Marisol dijo, me fui a vivir a casa de los Goyanes mientras que a mi madre le demandaban una pensión de mala muerte. Allí estaba fuera de mi ambiente, todo el día triste. Ella solo alegraba cuando me unía a mi madre. En las fiestas que tenían, como yo era la distracción, me despertaban a las 12 de la noche para que les cantara. Se ocupaba de comprarme la ropa, la forma del peinado, todo. Me pusieron con profesores de cante, baile y ballet. Me estaban preparando para lo que haría después. Es decir, Marisol fue un producto. O sea, es que lo vemos ahora. Ella fue un producto del régimen franquista de aquel momento. En aquel momento, con 11 años, lanza la película Un rayo de luz en 1960, recibió el premio Mejor Actriz Infantil en la Mostra de Venecia. Aparece en muchas películas, entre ellas Tómbola, y eran horas de rodaje, autógrafos, sesiones de fotos. Marisol se convirtió en una estrella fabricada, un producto de la industria del cine del régimen franquista. Y su éxito cruzó fronteras. Hasta en el show de Ed Sullivan en Estados Unidos, hizo gira por Japón, por Angola, y parecía que todo era un cuento de hadas. Pero como Marisol dijo después, no fue un cuento de hadas. Ella era un objeto de consumo, un maniquí del régimen franquista. Ella misma dijo que después de que un tiempo después contaría la verdad que le tocó vivir. Que en una de esas veces estaba en el estudio el fotógrafo el cual le iba a hacer una sesión de fotos para seguramente promocionar alguna película. Es que el fotógrafo se puso a desnudar a Marisol, que era menor de edad. Este fotógrafo, este ser deleznable que trabajaba de fotógrafo, empezó a tocarla inadecuadamente y le preguntó si ya se había hecho mujer. Lo típico de si no era virgen, lo que les dijeron siempre, también lo que le dijeron a Britney Spears en su momento, haciendo así este paralelismo. Marisol le dijo que estaba asombrada, le tenía miedo a todo en aquella casa. Y es que Marisol no podía decir que no. También añadió, como te decía, que el fotógrafo aquel amenazaba para que no dijeran nada. Y es que resulta que ella se lo contó a Manuel Goyanes y no hizo absolutamente nada, porque el fotógrafo esa misma noche estaba cenando en la casa, como si nada hubiera pasado. Y es que el fotógrafo tenía fotos de menores de edad sin ropa y nadie hizo absolutamente nada, que es básicamente grave. Y algunas de estas fotos, muchas eran de niñas menores de edad con ojos vendados, lo cual es muy turbio. Ella misma dijo que aquel horror que describió al final no le impidió casarse con el hijo de su descubridor, que justamente este hijo se llamaba Carlos Goyanes, que era con quien había crecido en esa misma casa y de quien se separó después. Básicamente, ¿por qué se casó con él tan joven? Esto era todo un producto de una maquinaria. La propia Marisol dice, ¿usted cree que resulta que parecía que todo era una maquinaria? En realidad, si lo pensamos bien, no es que parecía que todo, es que todo era muy planificado.
tenía que seguirse el patrón. Y es que una de las cosas que se prohibió, que mucha gente a día de hoy sigue pasando, lo dijo Millie Bobby Brown, lo han dicho muchas actrices, parece que no se les tenía a Marisol permitido crecer. Iba pasando el tiempo, a medida que las películas a partir de los 60, ella iba creciendo, pero aún seguían intentando mantenerla como un icono infantil. Y no como un icono, sino como ese producto de que ella, básicamente como de infantilizar su imagen, de mantenerla como eternamente muy joven. Es que incluso el estirar su infancia de una forma absurda, ya que le vendaban los pechos, poniéndole peso sobre la cabeza para que ella no creciera. Es que es muy... Es que claro, tú te quedas pensando por qué tantas cosas que salen. Pero claro, su matrimonio con Carlos Goyanes, el matrimonio de Marisol y Carlos Goyanes acabó. Al final terminaron. Y es que, pues... hay que tener hay bastantes cosas. Es que cuando ya se separaron, Marisol conoce a alguien que sí le haría sentir como una persona normal. Marisol ya se había alejado de esa gente, un poco de esa gente. Conoció a Antonio Gades, un bailarín, y que era una persona completamente opuesta. Tenía conciencia de clase. Era una persona que estaba... prácticamente era comunista, algo que estaba muy mal visto en aquella época. Y Marisol dijo que ya quería romper con toda esa imagen. Y acabó básicamente siendo implicándose en las cosas sociales. Otra de las cosas que Marisol cuenta es que una biografía de ella que nunca vio la luz, donde además cuenta algo que sucedió con Francisco Umbral. Hay que decir nombres porque se sabe que hay gente culpable. Dice, me llevaban un chalet de viso y allí acudía gente importante, gente del régimen, a verla sin ropa, a mí y a otras niñas. A la madre de Marisol, cuando venía a verle, los Goyanes le ponían a comer en la cocina. Y Marisol no se atrevió a seguir con lo de ese chalet, diciendo finalmente, no me fío de ti, Umbral. Y es que hay muchas cosas muy turbias, indagas en todo esto. Es entonces este entrevistador, el periodista Luis García Gil, que es que estaba entrevistando también a Marisol, buceó en su pasado para saber qué había ocurrido. Ella misma dijo que en Málaga la gente, sin dar nombres, te cuenta cosas de las que le pasaron. Habla de gente muy fiable, de arquitectos, escritores, que han explicado encuentros furtivos en sitios a los que a Marisol la llevaban forzada. Situaciones que él no puede contrastar y por eso no las incluyó en el libro, porque tenía que saberlo del testimonio de la propia Marisol, evidentemente. Chencho Ortiz, actor y autor de teatral, amigo de la infancia de Marisol, dice que es que la verdad no se puede contar. No podemos sumar más de lo que ella ya ha dicho, porque nos metemos en un lío. Esto podría decirnos que hay mucha más gente que hacía este tipo de cosas. Estamos hablando antes de todos los documentos Epstein y todo lo de Didi. Estamos hablando de los años 60 en España, ¿vale? Lo decimos. Él mismo también dijo... A mi Pepa no le han contado nada, lo he escuchado yo. Era una queja, era un llanto. Y se arranca desde unos versos de su amiga. Ellos seguirán ahí vigilantes, expectantes. El mismo rumor los hace temblar, parecer, aparentar, disimular, obedecer, vivir a medias. Iros a la mierda. Esclavizar corazones. Es el germen que acaba con el mundo. Ahí está la verdad. El fotógrafo César Lucas se lee con las confesiones que Marisol le hizo. Básicamente... La mujer a la que relató cuando Marisol tuvo con Antonio Gala su primera hija, María, en el 74. Con el cual y al parecer era como ella misma ha dicho, él también se dice, pero ella jamás me habló de todo el pasado, de su pasado, y es lo que me contaba sus sentimientos. Si algo hubiera sucedido me habría enterado. Pero quizá no, si fueron capaces de hacer algo así una niña de 12 años o menos, es aquí cuando César Lucas se echa a llorar, porque se imagina lo que pudo pasar su amiga. Y es que te rompe, tío. Es que es muy fuerte que se permitía esto y nadie hacía nada. Y es que José Aguilar, un biógrafo de las estrellas, que es amigo personal de Marisol, escritor de sus memorias autorizadas, sonrió hablando, dice, y ahora ya nadie se acuerda, pero la maravillosa Conchita Goyanes, sobrina de Manuel Goyanes, no quiso trabajar con su tío en un rayo de luz. Por eso buscaron a Marisol. ¿Por qué sería? Aquí ya tú interpreta como quieras. Y es que Conchita Goyanes, hija de un cirujano y una actriz, narró en el año 2006 cómo se vio sometida a abusos y maltratos cuando era una niña prodigio. Diciendo, fue terrible, aquellos hombres me decían cosas como,
una niña mala, me miras así, me provocas para que te haga todas esas cosas. Me dan ganas de vomitar ahora mismo por lo que acabo de leer. Y la sonrisa se borró del rostro del periodista, diciendo, yo sé quién era una de esas personas que de ella, alguien muy famoso que está trabajando en televisión española, y sé que ella coincidía con esa persona, entonces venía a besarle, y pues ahí estaba. Y esa persona también trabajó con Marisol, le pregunta y dice, ¿alguien? Y José Aguilar no pronuncia palabra, solo hace una caída de ojos y reflexiona. Yo me digo, si alguien como Conchita Goyane tuvo que sufrir sexuales siendo su padre un cirujano famoso y su madre una persona del medio, ¿qué les quedará a otras? Si Pilar y Aurora Bayona, Pili y Mili, hijas de un magistrado que contaron que para rendir más, les ofrecieron unas pastillitas, ¿qué podemos esperar de otros niveles? Y yo sé que Marisol, como otros niños prodigios, ha sufrido mucho. Me consta que vi cosas muy duras. Un niño prodigio antes de Marisol fue Joselito, ya lo sabemos, conocido como el pequeño ruiseñor, quien ya era una estrella en 1959. Cuando llevaron a Marisol. Se dice, ayer la conocí, no los veíamos cuando podíamos porque siempre estábamos viajando. Dijo a sus 75 años, me pasaba por su pueblo inútil de la mano de su mujer Marifé. Dice, yo no lo viví así, pero sí es verdad que casi el 95% de las artistas pasaban por la piedra de muchos productores y directores para conseguir un papel, porque si no, no nos daban la oportunidad. Pero por eso está bien que ahora muchas actrices en la cara para decir que esto no puede ser. Pero que sepa, Marisol no le pasó nada de eso, porque tanto como ella como yo estábamos muy protegidos, vivíamos en una bombonera. El propio Joselito habló del 95% de las mujeres y piensa en las conversaciones que tuvo con Bárbara Rey, icono de este país, quien trabajó en 1973 a los 21 años en La chica del Molino Rojo. Marisol le contó que como un día sus compañeros le pidieron que el protagonista, Renaud Berley, se entregaba mucho en las escenas de amor. Vamos a dejarlo ahí. Era la última que tenía que actuar con él pero se portó muy profesionalmente. La actriz le da miedo con razón, me confiesa que 3 años antes vivió el acoso total y absoluto de un director de cine. No dio el nombre ya que la palmó y está bien considerado. Bárbara Rey abandonó la película, diciendo que estaba mala, pero a mí no me... Hice ver que estaba mala, pero el señor fue a la habitación de Bárbara Rey y empezó a manosearla. Y básicamente a abusar de su confianza. Bárbara Rey no es la única que no quiere dar el nombre y apellido de su acosador. Manuel de Blas, quien compartió escena con Bárbara Rey y Marisol en La chica del Molino Rojo, habló de un actor muy importante, muy feo y muy ligón que se empeñaba en repasar con su mujer, la actriz Patty Shepard, el texto de la película en casa. Y la propia Bárbara Rey dijo, no, yo ya lo repaso con mi marido. José Aguilar no es ver aquí, aunque sabe que quién es el fotógrafo mutilado. Otros prefieren dejar despejar la cuestión si existieron abusos en el pasado de Marisol. Y básicamente mucha gente, como por ejemplo Lolita, no quiere hablar sobre esas cosas. José Frade tampoco. Evidentemente hay gente que tiene miedo a hablar, porque hay mucha gente en este país que puede decirlo, pero no dice porque no le interesa. Y es que si Marisol, Pepa hablara, España podría caerse. Eso es lo que se habla. Hay cosas que no eran muy normales, sobre todo que Marisol denunció tímidamente a la prensa sin tener la repercusión que tenía sus palabras. Que con tan 12 años coprotagonizó una película con Paul Anka, de 21 años, bajo la prefe Novios Formales. Cuando Antonio Luis Soler, bailarín, quería casarse con Marisol teniendo ella tan solo 16 años y él 43. Y es que nadie se le planteó, me parecía raro, y una de las preguntas que se dice, a nadie le parecía raro que un hombre de 43 años se iba a casar con una chica de 16, una niña de 16. En ese momento nadie lo pensaba, nadie, y diciendo Merche Esmeralda, una bailarina que ella se casó pronto también y nos hacíamos novios mucho antes. Cuando me todo lo que tuvo que sufrir Marisol, me digo, es que no hubo nadie que la salvara. Y es que en ese momento Marisol, cuando ya estaba con Manuel Goyanes, con Antonio Gades, ella tuvo una evolución, quiso romper con su imagen, pero la gente la sigue viendo como esa niña prodigio. Y es así como en los años 70 ocurre el famoso desnudo consentido. Y es el cual se publica siendo estas fotos que quedaron en un cajón hasta que en el 76 se publicaron en Interview, batiendo récord de ventas, a pesar de que ella tenía en ese momento, había dado una entrevista en su momento. Evidentemente eran fotos publicadas sin permiso, algo que ahora sería completamente impensable. Marisol se quedó emocionada cuando le dijeron que Madrid estaba empapelada con esta foto. En ese momento ella estaba muy afín al comunismo en ese momento. Obviamente
A él no le ella Marisol tuvo que protagonizar con el actor Alain Delon. A él no le pidieron esa foto seguramente, pero a ella sí. Es así cuando a los 31 años Marisol hace la entrevista, el interview, donde cuenta absolutamente todo lo que ella todas las cosas que ella tuvo que vivir. En los 80 ella reconstruyó su identidad, se sentía harta, un producto explotado. Y es cuando decidió romper, buscar el anonimato, dejar la actuación, vivir independiente y no querer saber absolutamente nada del el ojo. No sabe nada del ojo público hasta dónde está hoy. Cuando recibió el Goya de Honor en 2020, sus hijas fueron a recogerlo en su nombre. Es que si lo ves, y ahora, si analizando todo esto, ¿a ti te parece que todo lo que pasó en Marisol en su momento estuvo bien? Es porque básicamente eres un P de rata, eres un PDF, y no eres capaz de entender las cosas. Y es que tenemos que ver que la historia de Marisol no lo que, o Pepa Flores, que no, lo que ella vivió en su infancia no es algo nuevo. Nos pasó con Britney Spears, recordemos que ella la quería muy infantilizada. Ha pasado con muchas otras personas y creo que es algo que deberíamos pensar. Si es, a lo mejor, seguramente, como lo que le pasó a Marisol, habría otras niñas en su momento, o incluso a personas famosas de la día de hoy que empiezan muy jóvenes, que quizá, vete tú a saber, porque seguramente pasaron por algo parecido. No sé, es que es para reflexionar. Así que nada, hasta aquí este vídeo. La verdad es que quería hablar de ello porque creo que es importante, que de lo que no se habla no existe y hay que hablar de las cosas. Espero que te haya entretenido este vídeo y hayas sacado algo en claro. Deja tu opinión sobre qué opinas de toda la historia de Marisol o Pepa Flores. Suscríbete, da like, activa la campanita, da hype, comparte, comenta todas esas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo, a ver cuándo será. Bye.